Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de La Secta Provincial, el podcast. Acompáñanos en este viaje a través de la cinematografía. Aquí, diferentes voces, errantes, provenientes de diversos multiversos, tratarán de resolver las más oscuras de las interrogantes que emanan de aquello que llamamos cine. Acomódate, respira hondo y comencemos. Hola, estamos por acá nuevamente en otro capítulo de nuestro Cineclub. Ahora conversando en esta oportunidad acerca de una película bien interesante llamada Una chica regresa sola a casa de noche, o algo parecido, porque le ponen una palabra antes o una palabra después, pero es más o menos eso. La chica regresa sola a casa de noche. Es una película de vampiros. Y fíjate que la definen algunos como la primera película iraní de vampiros, o western iraní de vampiros. Pero resulta que la película no es iraní, porque la película se hizo en Estados Unidos con producción norteamericana. Y se filmó en California también, no se filmó en Irán. Pero resulta que la directora es hija de iraníes, aunque nació en Inglaterra y se crió en Estados Unidos. La directora Ana Lily Amirpour. La película se estrenó en el Festival de Sundance en el 2014 y hay una particularidad por allí de que uno de los productores ejecutivos es nada más y nada menos que Elijah Wood, que es el Frodo del Señor de los Anillos. Entonces, bueno, espero sus comentarios acerca de la película para comenzar. ¿Qué les pareció? Comenzando con Andrés. Bueno, la película me pareció bastante interesante, es decir, antes de saber de su existencia, no tenía idea que en Medio Oriente les interesara hacer películas como de vampiros, o sea, es como algo que no sabía eso, como me llamó la atención. También algo que me llamó la atención es que el personaje de la chica, que vampiro, como que es un personaje así, como podríamos decir que es como bueno pero neutro, no sé si me hago entender, es decir, porque sí es un vampiro y sí mata gente, pero salvo un par de excepciones, la mayoría de sus víctimas resultan ser bastante detestables y que igual nunca le hace daño como al protagonista en general y eso, o sea, un personaje que sí técnicamente es neutro, pero la acción le hace como a personajes aún peores. No sé si me hago entender. Claro. Bueno, sí, efectivamente la película es... bueno, todo el mundo conoce los vampiros, todos los conocemos por la literatura, por el cine, y han sido que casi siempre los mismos, ¿no? El vampiro que sale solamente de noche, que tiene colmillos, que se alimenta solamente de sangre, que no come otra cosa, que tiene movimientos rápidos, fuerza extrema, etcétera, etcétera. Y eso lo seguimos viendo acá, pero igual nos sigue gustando. ¿Qué dice Héctor? Sí, mira, la película tiene muchas cosas interesantes, bueno, partiendo desde la fotografía, partiendo desde su forma de plantear el tema, que no se entiende que es como una película de horror, típicamente, sino que es más como una película de fantasía. Y lo que encontré más interesante y que me llamó más la atención es cómo se arma la estructura del cuento y del relato, y que en el fondo, más que ser una película cercana al cine de vampiros clásico, tenía muchas cosas del western, que tú lo mencionaste, que es como se llama este personaje que llega, este personaje sin nombre. Bueno, pensemos en una película de Clint Eastwood o de Ennio Morricone, personaje sin nombre que llega al pueblo, que establece su propia justicia de acuerdo a lo que considera quiénes son buenos y quiénes son malos. Me recordé mucho El Jinete Pálido, no sé si lo han visto, que es un pueblo y aparece un jinete que es Clint Eastwood sin nombre, y empieza a imponer su justicia de acuerdo a los cánones que son de qué es bueno y qué es malo. Y en el fondo este personaje, que es la chica vampiro,
va encontrándose con cada uno de los otros personajes del relato y va evaluando cómo ha sido su comportamiento, y de acuerdo al comportamiento de cada uno decide tomarse la justicia o no tomarse la justicia por las manos, que en este caso es consumirle la sangre. Me pareció muy interesante eso, y creo que más que un relato de horror, a mí realmente lo que me causó más horror ni siquiera era una escena de terrorífica, sino que cuando iniciando la historia, el personaje principal camina por este puente y se ve como un río que no tiene agua y se ve la cantidad de gente muerta, y que la verdad eso me hizo entrar en otro mundo, en otra realidad, en una cosa que la verdad, con mi ignorancia, me hizo decir, wow, esa es la realidad con que ellos conviven, porque además el personaje principal lo tomaba como una cosa muy natural, que fuesen a tirar a los muertos ahí, ¿cachai? Y lo otro es la fotografía, que es precioso, es el blanco y negro que utilizaron, y en el digital. Sí, utilizan una fotografía, bueno, aparte de blanco y negro, siempre es en clave baja, entonces vamos a ver siempre un alto contraste, vamos a ver mucha oscuridad, prácticamente pocas escenas iluminadas, y esas iluminadas, bueno, vemos lo que tú te acabas de decir, esa especie de cauce de quebrada, de río, donde hay un montón, yo diría que más de 100 cuerpos de personas ahí echadas, como que el que se moría lo echaban ahí. Francisca. Sí, a mí me pasó con esa imagen, que fue justo cuando él adopta al gato, el protagonista recoge al gato y se lo lleva, y es un acto dulce, tierno, que contrasta absolutamente, porque él pasa con su gato feliz sin ni siquiera mirar hacia abajo, y en esa zanja que está llena de cadáveres, y que es muy sutil, pero el mensaje te queda como claro, digamos. Ese mundo, y el hecho que digan que se llama la ciudad mala, te dice, y todo el vapor de la industria, todo las escenas de callejones donde se ven estas cosas de los ventiladores, de la calefacción, la maquinaria, no solo los basureros, sino que es como es vivir metidos en ese mundo de industria, y que es el mecanismo, es máquina. Se asocian a los personajes con que están en un mundo que está manejado por máquinas. Y con respecto al blanco y negro, había muchas escenas que parecía una película de otra época, una película con referencias al expresionismo alemán. El maquillaje cuando aparecían algunos primerísimos planos de este personaje que era un travesti, era absolutamente impresionismo alemán, las cejas delgadas, los labios, cuando la protagonista se maquilla en una parte también, ese tipo de detalles que, rescatando el blanco y negro y iluminando puntos especiales para resaltar las ideas, me pareció atractivo dentro de la película. No sé si es una película que resalte a la mujer de una manera tan positiva, digamos. No porque el hecho de que la protagonista, la mujer, sea la vampira, pero ella en su relación con las otras mujeres tampoco se veía como un acercamiento. Cuando ella habla, está con la prostituta, no hay hay una distancia. Eso me molestó un poco. No sé qué opinan ustedes de la relación de los personajes, porque había muy buenas actuaciones en términos de que con las miradas se decían demasiado, o sea, en ese sentido están bien rescatadas, pero sin embargo yo sentí que no había como una unión entre las mujeres, una cosa cómplice, una cosa de entenderse. Eso me faltó un poco. Yo pienso que todos los personajes están solitarios. De hecho, la ciudad mala es una ciudad prácticamente solitaria. Los pocos momentos donde vemos un grupo de personas cuando están en la fiesta y
y cuando consiguen al papá, que vemos a otra persona que ni siquiera la cara se le ve, que tiene también esta túnica, el chador, el persa, blanco, y prácticamente están los personajes vagando solos y son solitarios, súper solitarios, porque de hecho el mismo que podría tener su compañera porque tenía dinero, porque tenía poder, no la tenía, que era esta especie de mafioso, jíbaro, vende droga de allí de la ciudad. Entonces todos los personajes, comenzando por el protagonista, prácticamente anda como sin polola por allí, nada, los personajes, los vampiros obviamente solo, los demás personajes solitarios totalmente. El papá de él, del protagonista, carece de la pareja porque me imagino que murió. Entonces, en base a eso, van como creando un mundo totalmente solitario, pues. No pasa ni un carro, ni un animal pasa por ahí, aparte del gato, ¿no? Entonces me imagino que por allí va la cuestión. Yo pienso que el manejo de la actuación, por ejemplo, me pareció mucho, hay una escena donde mezclan unos primerísimos planos del gato, los ojos del animal, y también entonces me pareció que a ella como que le digo yo, ¿no? De repente la directora le diría, simula también ser un gato, o sea, tu actuación también se me mimetizaba la actuación de ella con la mirada del gato y con el movimiento del gato. Y es interesante porque en esta película prácticamente no hay diálogos. Hay pocas escenas donde hay muchos diálogos, hay escenas maravillosas donde no se dicen nada. Por ejemplo, la escena final, que cualquiera la manejaría con mucho parlamento y mucha explicación, y más bien él retándola a ella, preguntándole por qué hizo esto, o que le explicara, ponga una explicación, y no se dicen nada, absolutamente nada, y lo maneja el director con él saliéndose del auto y en una especie de catarsis de decir qué voy a hacer si me voy con esta chica que mató a mi papá, o la abandono, o me alejo de ella. Pero todo eso se maneja sin palabras, sin diálogo, y prácticamente eso es cine. Eso es cine porque así nació el cine. El cine nació silente, sin diálogo, y cuando vino el diálogo a meterse en el cine, en los principios del cine, no fue para mejorarlo, fue todo lo contrario, porque entonces fue para todo eso que se había logrado decir sin palabras, con fotografía, con movimiento de los actores, con yo decirlo sin palabras. Entonces metieron la palabra y lo que hicieron fue dañarlo al principio, que después, bueno, se pudo incorporar. Pero me parece que, por ejemplo, para nosotros que estamos iniciándonos, que estamos haciendo cortometraje, tenemos que basarnos mucho en películas así, prácticamente sin diálogo, pero que cuentan todo con la acción. Sí, me hace sentido lo que decía Argenis, que decía ahí en delante de los personajes como solitarios. Me imagino que quizás tiene que ver como con una cosa cultural iraní, ¿cachai? Como quizás son como menos de piel. Y algo que me pareció muy interesante y que me he estado fijando que lo hacen, como que me he dado cuenta que lo hacen muchas directoras femeninas, el cómo manejan la sensualidad de la mujer. En esta película en especial, cuando esta mujer le baila al gallo, o incluso cuando al comienzo, cuando está esta como niña de plata tirada en la cama, como la ropa y esto como no desnudez, que de por sí lo hace sensual, y que usa esta como mezcla igual con la luz, bueno, que tiene una tremenda foto, pero en esta escena en específico cuando la chica le baila al gallo, como que la encontré espectacular, y solo como por su calidad audiovisual, ¿cachai? Como que no sé si cualquiera lo hubiera hecho así y hubiera logrado como el mismo nivel de sensualidad que te provoca esa escena. Mira, me iba a tomar un poco de los tres para llegar a lo que había propuesto, o sea, de ustedes dos, para lo que había propuesto Fran, en respecto de que me sucede que cuando vi la película también sentí mucha alienación. Por eso entendía de que los caminos, las calles, los exteriores estuviesen tan vacíos, porque sentí que son personajes alienados.
personajes solos, personajes que están alejados del mundo y que de una u otra forma viven en su universo personal. De hecho, casi los personajes entre ellos mismos no interactúan. Podríamos tomar casi una película donde hay varios relatos que lo que la unifica es este personaje, la mujer vampiro. Me recordó en ese sentido el cine de Antonioni, El pasajero, Blowout, con el tema de personajes que no hablan y que están tan alienados que empiezan a observar el mundo como que si ellos estuviesen fuera del mundo, como que si fueran una especie de científico que mira con un microscopio, que es lo mismo que hace el director de cine con su cámara de cine. Ve la realidad a través del lente del cine y se aleja. Y en ese sentido, sentí y me hizo mucho clic el personaje de la mujer vampiro, en el sentido de que los vampiros, y hay una corriente del estilo de los vampiros, que los vampiros también dejan de ser humanos, ¿ya? Al tener esta condición distinta de ser inmortales, de ser, ir viendo pasar la vida, dejan de sentirse humanos, dejan de sentirse apegados a lo humano. Creo que el vampiro, dentro de las películas cercanas, el más representativo de esta corriente es Luis, de Entrevista con el vampiro, el personaje que se llama Brad Pitt, que él era el que relataba la historia y en el fondo, a medida que iba pasando el tiempo, no se sentía partícipe de lo que sentían los humanos, no se sentía humano, se iba cada vez alejando más y eso hacía que perdiese su humanidad y se fuese transformando más en un vampiro. ¿Por qué toda esta vuelta? Para decir que me hizo mucho clic que el personaje de la mujer vampiro fuese ese mismo, que no tuviese esa conexión con las mujeres, porque ella perdió esa conexión con la humanidad. Si te fijas, ella dejó de ser parte de la historia de los demás. Lo único que la hace y la que vuelve a regresar a esa especie de humanidad el personaje del joven, el personaje principal en el fondo, Arash creo que se llama, y que le hace clic y la hace regresar. Pero en el fondo ella está viendo como una especie de juez, como una especie incluso de justiciero, porque esa capa era una capa como la de Batman, ¿ya? Era eso. De hecho me acordaba cuando veía la película de los dibujantes de Batman. Dicen que cuando uno dibuja a Batman es doble dificultad, porque es dibujar a Batman y dibujar su capa, y la capa de este personaje tenía su propia vida, era un elemento que existía por sí misma, y eso me hizo sentir, esta es una justiciera, un personaje que se ve fuera de la realidad de lo humano, que se está alienando ella misma y que está en la búsqueda de volver a sentirse humana, y que eso le permitía, o ese arco se lo permitió el personaje masculino. Por algo ella decide, a pesar de todo, volver con él. Así lo sentí, y por eso me hace clic que a lo mejor no fuese muy feminista en ese sentido ese personaje, porque estábamos viendo la realidad desde afuera, desde un lente, desde la visión de un vampiro. Tú sabes que a propósito de eso que estás diciendo, y ya vamos con Andrés, pero a propósito de eso que estás hablando sobre Entrevista con el vampiro, me recordó muchísimo la escena que está ella con el señor, con el papá de Arash, que se ven frente en la calle, en la avenida, y está uno delante del otro. Me recordé la escena de Entrevista con el vampiro cuando se consigue Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt con Stephen Rea, y Stephen Rea empieza como a imitar todo lo que hace el otro vampiro. Como dije al principio, es una película donde no hay mucha diferencia en los vampiros anteriores, porque los tenemos casi que igual. Fíjate que ella no se come ni siquiera la hamburguesa que le regala a él, entonces tampoco prueba más que sangre. Pero esta relación con los otros personajes, quizás yo la vi un poco diferente, porque me parece que ella es como especie de un juez, un policía de esta ciudad mala, y precisamente a la que más protege es a la prostituta, es a la que más protege. De hecho, por eso mata al proxeneta, y por eso mata también al papá de Arash, porque de alguna manera le están haciendo daño a ella, y fíjate que les da las joyas y está como pendiente de ella. Andrés. Bueno, haciendo alusión a lo que decía Héctor,
de que esta chica vampiro y haciendo referencia a entrevistas con el vampiro que son como una representación diferente. Igual hay que notar que este tipo de series mitológicos tienen diferentes representaciones tanto en las culturas como en las películas, porque la imagen clásica que tienen del vampiro, que es la capa, los colmillos, el acento, ese te voy a tomar más sangre, pero hay varios vampiros que son diferentes a eso, como los que salen en Crepúsculo, son diferentes al clásico vampiro de película que todos conocemos, y esta chica también es diferente a eso. O sea, cada película le da sus diferentes versiones y diferentes cosas. Por ejemplo, los dragones. De la mitología hay numerosas apariciones de dragones. Y también en los medios, películas, videojuegos, cosas así, también los dragones son diferentes unos de otros, son operan con diferentes reglas. Y Shenlong es muy diferente a Charizard, o a Mushu, o a Spike. Todos son dragones, pero cada universo tiene su propio estilo de cómo son esas criaturas. Lo mismo va pasando en esta película, que está una versión diferente a como de un vampiro en general. Sí, con respecto a lo que está diciendo André y a lo que decía Héctor, de que ella es una vampiro estereotipo, en el fondo con la vestimenta, o sea que hasta tiene la capa de vampiro. Incluso a ella le llama la atención cuando ve en la fiesta al iba a decir chiquillo, qué vieja, cuando ve al joven disfrazado de vampiro con esa capa. Ahí se entiende esa relación y esa unión y ese atractivo que a ella le provoca verlo a él así, y él está maquillado, y se produce como una, con respecto a lo que estaba justamente hablando Héctor, como de que ella trataba de igual rescatar cosas humanas dentro de ser vampiro. Entonces, la capa es un símbolo, es una cosa clásica que podemos identificarnos todos con los vampiros. Pero ella tiene además otras cosas. Tiene la escena preciosa cuando él le regala los aros y le toca las orejas y le dice que ella no tiene orificios en las orejas. Y uno pensaría, o sea, hoy día, en la época en que vivimos, claro, todas las mujeres tenemos orificios en las orejas desde que nacemos, nos hacen eso. Entonces, el hecho de que a ella le doliera, pero a la vez el olor a la sangre le resultara atractivo, sutilezas así, pero ella se sentía linda después cuando tenía los aros puestos y le pide que le haga el otro orificio de la oreja para tener los dos. Entonces tiene cosas así como que son casi que de inocente, dentro de que cuando ella atacaba a alguien se escuchaba un sonido feroz, un cambio de voz, un gruñido, salía el animal del personaje vampiro, digamos. Pero en los otros momentos hay varias partes donde este personaje se le ve sensible. Cuando le dice al niño, ¿te portas bien? Te voy a estar vigilando hasta por siempre que te portes bien. Tiene cierto tipo de actitudes el personaje de la vampiro que hace que uno reconozca eso mismo que estábamos conversando recién, de que es vampiro. Todos reconocemos vampiro, no solo por el estereotipo de la capa, sino por los dientes, cuando se muestra al principio, y genial, la arrancada de dedo. Cuando hace ese tipo de cosas, uno dice, ya. Y el vestuario que usa, esa polera blanca con negro, que nunca se ve manchada de sangre, pero que sabemos que debe estar empapadísima de todas sus víctimas, que se pone ese maquillaje, que tiene esa capa, pero a la vez ella se corre el mechón del pelo para atrás cuando tiene los aros puestos. Hay una construcción de ese personaje que nos presenta de otra manera. El animal aparece y con violencia, como debiera ser, como uno asocia a un vampiro, porque nadie va a pensar que un vampiro es un ser que bueno que esté, ¿no? Pero sin embargo, tiene momentos en que uno casi que empatiza con esta soledad, esta mujer, esa habitación. Cata, tú que eres directora de arte, esa habitación tenía una construcción preciosa de dirección de arte. Nos revelaba mucho lo que era el mundo de ella. No sé si vieron las paredes de la fotografía.
Yo incluso me fijé que en el respaldo de la cama, en un momento que él se sienta, hay lucecitas, como que eso es tan como de, casi que de adolescente. Hoy día uno se siente reflejado que en las habitaciones de las adolescentes hay estas tiras de luces. El mismo bolso que ella saca para llevarse sus cosas. Hay una serie de detalles que nos van develando el personaje y que enriquece la película con otros tipos de lenguaje. Como no hay lenguaje, tanto de lenguaje verbal, esos otros lenguajes están comunicándonos mucho de ese personaje. Eso fue algo que a mí me llamó la atención y me gustó. Y ya vamos contigo, Héctor. A propósito de eso que estás diciendo, Francisca, bueno, de los vampiros, prácticamente desde el inicio del cine hemos tenido monstruos en el cine, ¿no? Con aquellos que aparecen en la película de Méliès, etcétera. Por allí, bueno, en el expresionismo alemán, esa película de Nosferatu, de Murnau, y vampiros horribles, como por ejemplo ese, o el vampiro de Herzog del 79 con Klaus Kinski, hasta vampiros bellos de Brad Pitt, Tom Cruise, etcétera, etcétera. Pero este vampiro bien particular, primero porque generalmente nos presentan al vampiro como el hombre. Hay pocas vampiresas, pero esta es una mujer vampiro, pero igual tiene todas las características de vampiro, que podríamos decir que son icónicas, pero también son estereotipadas porque son los mismos. Faltó el ajo porque no apareció ajo por ningún lado, pero los demás es el mismo. Sí, la cruz tampoco, exacto, está ese icono importante, pero tú sabes que también porque los iraníes son de otra religión, no utilizan cruz, entonces quizás por allí también vaya la cuestión. Y a propósito de eso que estabas hablando de la dirección de arte, es bien interesante la ambientación que hacen, porque como dije al principio, la película fue filmada en California, no fue filmada en Irán, y nos plantean, ella tuvo que recrear y hacernos sentir de que estábamos en Irán. Entonces una de las cosas que más se ven son estos balancines que traen petróleo. Bueno, Irán es una nación petrolera y me imagino que habrá mucho de eso en aquel desierto persa. También ella sale en un momento de una tienda que también hay una especie de echador persa, también se ve, y toda esa ambientación que nos hace sentir de que estamos en Irán, en esta ciudad también ficticia, ciudad mala, pero es iraní, aunque se haya filmado en California. Y algo importante, eso que estabas hablando de la dirección de arte, de su trabajo que hace en estos interiores, en estas habitaciones, sobre todo en la habitación de ella. Estuve viendo por allí que ya que la película se hizo con muy poco dinero, que de paso lo hicieron con crowdfunding, estos pósters que están en la pared de la habitación, sabes que hay unos que se parecen a los Bee Gees, que está Michael Jackson, que está en Elvis, no son los personajes originales porque tenían que pagar derecho de autor. Entonces uno de ellos, por ejemplo, en los Bee Gees, el del medio es el mismo Elijah Wood. Entonces, claro, se ve lejos y uno no los nota, pero también es un truquito y una trampa de dirección de arte, de trabajo con producción, de producción, de mediana producción, cine independiente, poco dinero, cómo también podemos ambientar y hacer algo sin necesidad de tener que pagarle a nadie. Entonces vamos con Héctor. Qué buen dato este que das de los carteles falsos, porque iba a tomar esto de Francisca, que me llamó mucho la atención también, y que también porque vi carteles, como decías tú, Michael Jackson, los Bee Gees, de Madonna, Elvis Presley, me llamó mucho la atención, y me llamó mucho la atención el uso de la banda de sonido en términos generales. Ya dijimos, por un lado, que no tiene mucho diálogo. Hablamos que tiene mucho efecto sonoro, sobre todo el tema de los ataques, que es más como efecto electrónico, como que fueran alterado el sonido de una manera muy electrónica, y tiene también mucha música incidental, que tienen, para mí era como música electrónica post-punk y cosas así, bien interesante, pero que después, cuando iba viendo los créditos,
eran bandas o que yo pensaba que eran iraníes, pero ahora estamos hablando de que igual se hizo en Estados Unidos, pero deben ser bandas muy underground, y que me pareció bastante interesante todo ese trabajo sonoro de la película. Creo que el trabajo de sonido de la película es muy interesante. También trabaja con muy poco ruido, digámoslo así. Todo el ruido que se escucha es como fabricado, entonces como una película en sí silenciosa, que tiene de repente estos estallidos sonoros que te acompañan la brutalidad o la violencia de la escena, incluso más que el gore, porque mucho el cine vampiro uno podría pensar en mucha sangre, en mucho efecto especial, pero tiene salvo una escena, las otras escenas no son tan de mucha sangre, tan gore como uno podría considerar. Eso me pareció bastante interesante. Y creo que esta vampiro se emparenta, bueno, la versión que nosotros entendemos los vampiros, que la versión cinematográfica, es la versión romántica de los vampiros. O sea, los vampiros, la primera vampiro, o el primer relato de vampiros que se conoce, que es Carmila, que es del 1879, creo, es un relato de una mujer vampiro. Y después, varios años después, viene el Drácula, que es el que hace más famoso el tema. Y el Drácula, el libro de Drácula, está más emparentado con el gótico que con el romanticismo. Es cuando se hace... Es más, el Drácula, para que entiendan un poco más, de la novela, es mucho más cercano al Nosferatu de Herzog y de Murnau que al Drácula de Bela Lugosi, porque el Drácula de Bela Lugosi ya toma los aspectos románticos, con la capa, con esos castillos gigantes, esas decoraciones preciosistas, va más por ese lado. Y bueno, y esa es la evolución que va teniendo en el cine, que va decantando poco a poco que tienen que ser los vampiros súper atractivos, súper... que la gente se fascine con este personaje. Son personajes que en el fondo muy parecidos a los humanos físicamente, pero que en su interior son otra cosa. En cambio, los vampiros de Drácula, el vampiro tradicional, físicamente también son horribles, son muy feos, ¿ya? Y eso es lo primero que los delataba. Los Nosferatu, que es como la raza a la que pertenece Drácula, son vampiros, claro, con orejas, muy, muy feos. Yo creo que va más, claro, son los incisivos más que los colmillos. Ese es otro detalle, que yo cuando leí Drácula era chico, tenía como 14 años, no entendía nada, entonces yo pensaba que yo estaba leyendo mal y me estaba equivocando, y claro, efectivamente, no son los colmillos los que tiene el largo Drácula, sino que son los de acá, las paletas, que le llamamos nosotros. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Y creo que esta vampira toma más por el lado tradicional del cine, que se une más a eso, que es tal como dice Francisca, es una chica bonita incluso, súper sensual, como dice Catalina, súper femenina en ese aspecto, ¿ya? Pero que en el fondo ella no es humano, por cómo yo la sentí que estaba alienada, que no se sentía igual a los otros personajes, que los miraba como algo raro, y cómo en el fondo se alimentaba también de lo humano, porque ella ni siquiera era capaz de comer como comían los demás, que tampoco la veíamos que se movía a velocidades distintas, porque el niño iba caminando para un lado, se daba la vuelta, salía arrancando y aparecía ella por el frente de nuevo. En esas cosas ella no era humano. Me faltó el tema de los espejos, no recuerdo si la vi en un espejo reflejado, que es un tema súper elemental también del tradicional de los vampiros. No me acuerdo que si hicieron ese juego. Ya vamos contigo, Andrés, pero para seguir lo que hablabas de la música, yo creo que la directora hace mucha reminiscencia al pasado, y la música es algo importante porque en el inicio del cine, bueno, fue silente totalmente, luego entonces empiezan como a colocar unas bandas, unas orquestas que son las que van ambientando la película, y la música aquí se utiliza mucho para eso, para ambientar. De hecho, en oportunidades me parece un videoclip porque solamente escuchamos música y eliminamos totalmente el audio, los sonidos que vayan ocurriendo en la escena, y escuchamos música. Siempre escuchamos música que nos ambienta, y lo ambienta muy bien.
porque está como muy bien utilizada la música, pero también es bastante música en inglés, ¿no? Y poca iraní, aunque finaliza con una... Yo de hecho la busqué y es un grupo persa, ahorita no recuerdo el nombre, pero que tiene una música maravillosa. Esa última canción que se escucha cuando ellos están en el auto y ya va rodando, es de un grupo persa y es maravillosa. También dentro de la película escuchamos eso. De hecho, por ejemplo, en esta misma reminiscencia al pasado, también vemos que la música la escuchan en un disco de vinilo, de acetato. No en un disco, de repente un DVD o un CD, sino también haciendo un poco de como añoranza por el pasado, ¿no? Y que quizás ochentoso, setentoso, por lo que vimos también por los VG. Bueno, vamos contigo, Andrés. Bueno, algo que también me llamó la atención de la película respecto al departamento de arte, el de vestuario, es como las vestimentas de los personajes. Es decir, hay varios personajes que cada uno su vestimenta típica, es como si cada uno viniera de una era distinta. Porque la chica vampiro tiene un atuendo que es muy como de los 60, mientras que Arash tiene un atuendo más como de esos así pandilleros rebeldes de los 50. Saed tiene una pinta más como de pandillero así de ochentero, así pandilla callejera, mientras que Ati es como si ellos hubieran salido directamente de la década del 30, o sea, haciendo que como un poco más ambiguo de en qué época transcurre todo eso. Pero igual el lugar donde desarrolla es como más o menos moderno, porque tiene cosas de petróleo y plantas de energía, o sea, como que toda esta como mezcolanza de diferentes épocas. Sí, vamos contigo, Catalina. Claro, es como una peli como que juega con la temporalidad. Quería volver, claro, justamente lo que decían del arte, de que la súper valioso de la película era esto de que no, en cualquier espacio en el que entrábamos nos quedaba perfectamente claro de quién era ese lugar. Con el pandillero, con la pieza de la chica que era, como decía la Fran, era maravillosa, era de verdad una pieza de adolescente. Yo creo que ella, bueno, los personajes principales eran, no sé, yo me imagino 16, 17 años. Quizá el tipo un poquito más, pero ella yo creo que anda por ahí. Entonces eso lo encontré súper como valioso de la película. En verdad yo encuentro que como que toda la calidad audiovisual de la película era espectacular, como que el valor que le daban al sonido y el cómo lo ocupaban, creo que además de las fotos y el arte y todo, como que todos cuajaban perfectamente, como que todas las áreas iban para el mismo lado y se sentía, y siento que ninguna era más que la otra, como que todas enlazaban perfectamente dentro de sus propios departamentos, por así decirlo, como que nadie sobrepasaba al otro, que eso es algo que suele pasar. Fíjate que eso de la música también me recordó, porque hay una escena que el protagonista va en el auto y se escucha una música que es de western, es una música como del oeste, y de hecho la directora define su película así, como un western iraní de vampiros. Como que la música es lo que más me llevó al western, más que lo que comentaba Héctor de estas cosas específicas de la trama. Yo creo que la música fue lo que dije, oh, esto tiene algo que ver con western. De ahí me metí a sapear y dije, oh, ya, va por ahí. Sí, y hay muchísimo uso de gran plano general, que también se usa mucho en el western, y hay en eso unos planos magníficos, que sobre todo, otra vez nuevamente, como la fotografía nos habla de lo que ocurre. Uno de los primeros planos que recuerdo es un plano horizontal, pero es medio holandés, porque ella se ve caminando, o él se ve caminando en el horizonte, pero está como en un descenso. Mientras camina de izquierda a derecha, él va como descendiendo, y precisamente es eso, va descendiendo a esa ciudad mala, donde prácticamente no es que todos sean malos, pero es que nadie es bueno.
porque si te pones a ver, el protagonista roba, el protagonista le roba los aretes, los zarcillos a la chica que lo contrata, vende droga, se vuelve también un vendedor de droga. Bueno, la vampira esta mata, y aunque se diga que mata solamente a los seres malos, también tenemos un indigente que lo colocan allí precisamente para decir, el indigente no está haciendo nada, y sencillamente está en la calle y ella también lo asesina. Entonces no tenemos ese personaje que se da mucho en las películas norteamericanas, de poner al personaje bueno, y que no haga cosas malas o excusarlo siempre. Aquí no hay excusas, aquí son personajes que hacen sus cosas malas, tienen sus partes buenas, sus partes tiernas. Es muy tierno el personaje protagonista, pero no lo tenemos como el personaje bueno. Ninguno es así. Francisca. Con respecto a eso es una riqueza, lo que estaba hablando la Cata recién, que uno entraba en un ambiente y sabía cómo era el personaje. Uno sabía perfectamente, rescatando esto que estabas hablando tú recién, un personaje que a uno lo atrapa es porque lo hace, que es oscuro, no es ni claro ni oscuro, es gris. Todos los personajes y todos los seres humanos somos grises, no somos una cosa u otra. Entonces tenemos un mundo que está presentado en esta película en cada personaje. El personaje del padre, que tiene planos, generalmente está la cámara en mano con él, con el personaje del padre. Generalmente se está moviendo y aún no le molesta porque uno entiende que con respecto al tema de videoclip, claro, en un videoclip la cámara está en mano y se mueve y tirita, pero acá aludía al mismo personaje, que es un drogadicto, entonces tenía que ver con eso también. A mí generalmente me molesta la cámara en mano, pero acá era un aporte, era parte de la construcción del personaje, como que los mundos de los personajes estaban construidos incluso en la forma en que se los ubicaba dentro del plano. Como habían planos generales, grandes planos generales, diría yo también, cuando aparecía ella, con el movimiento, cuando tenía esta escena donde ella está sobre un skate y se desliza lentamente el skate, o cuando ella toca una pared, cómo te habla, que ella está solamente de espalda y tiene el movimiento que el skate va bajando, como va bajando ella dentro de este mundo. Entonces, tiene mucha sutileza que son ricas de ver y están presentadas de una manera especial. Lo que hablaba la Cata también, el drogadicto, esta tapiz que tenía en el sillón tenía muchas, el hecho que tuviera escrito sex en el cuello, tatuado, esa forma de bigote tan especial, de barba, yo no he visto, era una mezcla entre bigote de Cantinflas y pera, no sé qué, era una cosa muy especial, muy especial, que era único, hacía único al personaje. Muchas veces uno se tienta cuando describe personaje en agregarle ese tipo de detalle, pero pucha que enriquece. En esta situación yo sentí que sí enriquecía bastante. Hay varias cosas que hizo, y me llamó la atención el tema de cómo a los personajes les ponían planos especiales. Era como que también la construcción de los planos era un aporte para describir a los personajes dentro de los mundos en que estaban. Las imágenes cuando está el niño, la cámara generalmente se ubicaba como al porte de él. No se veía un niño tan disminuido o un niño que está el adulto mirándolo desde arriba y en un plano general donde se nota el porte, que es un niño pequeño. Cuando el niño se agacha, está todo el rato de lado y atrás vemos al adulto que se viene acercando, cuando es el joven que va descubriendo que está el papá ahí tirado y el niño está con la cabeza inclinada y se ve atrás o sea, hay una construcción de los planos que es bastante interesante y yo creo que también aportan a los mundos de los personajes. Yo no sé qué les pasó a ustedes con esa cosa cuando tomaban la cámara en mano. A mí no me molestó una cosa, que es de montaje, que es en algunos momentos ya teníamos la cámara distorsionada, ya sabíamos que era el mundo de la droga de este hombre, pero en alguna parte se aceleraba, ponían como en cámara rápida. Eso
eso no me gustó. Y en algunos momentos la cámara lenta, cuando él va paseando por el puente para que se vean los cadáveres que están en ese río seco, ahí se jugó a favor, por ejemplo. Entonces, hay detalles que son decisiones que se permiten tomar la gente de montaje y la misma directora, pero por ejemplo esa cosa de la cámara rápida me pasó como más un efecto. Ya sabíamos cómo era el padre, entonces como que no sentí que fuera necesario. Y ese slow motion lo usa mucho, y de hecho en esa escena donde él va pasando por el puente y vemos atrás los cuerpos de las personas, no solamente vemos esa imagen lenta, sino que la música al final también se va como deteniendo hasta que termina completamente. Y lo de la cámara rápida, sí la sentí así medio rara, pero bueno, ahí también está como creando la atmósfera del papá, porque tiene esta crisis de abstinencia que le da a los drogadictos cuando no están consumiendo, y bueno, ya lo entendemos, y nos hace un poco de ruido el hecho de que nos los quiera decir nuevamente con la cámara rápida. Catalina. A mí me gustó ese formato, ese recurso de acelerar y desacelerar que usaba de repente, pero yo quería como acotar el buen manejo que tuvo la directora al usar personajes caricaturescos, para que no fueran caricaturescos necesariamente. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero siento que la directora como que sabe usarlo, o al menos en esta película logró usarlo bien. Sí, yo quería, que también lo que dijo Catalina es bastante interesante, pero quiero salirme un poco de lo que estaban hablando ustedes, porque de repente, creo que en la directora, que también fue la guionista, hubo un estudio bastante interesante respecto de lo que son los arquetipos de la estructura de un relato de horror. Creo que en eso también va el tema de que sean personajes que en su base son caricaturescos, porque muchas veces el relato de horror usa personajes arquetípicos, pero ella le supo dar la profundidad necesaria ya para tener trabajos con personajes no en doble dimensiones, sino que en 3 dimensiones. ¿Ya? Respecto de lo que también dijo Catalina, la vampira la sentí muy cercana al personaje de Claudia de Entrevista con el vampiro, esa niña que se transformaba en un vampiro y que tenía esa problemática de que vivía en un cuerpo de niña pero que quería ser mujer. También me pareció bastante cercano en ese relato el personaje principal. Pero a mí, ¿saben qué? También creo que se usó en términos generales bien la cámara, pero a mí hubo un tema que me molestó de los encuadres, que fue que, no sé, yo cuando lo veía sentía como que la cámara estaba puesta unos centímetros más arriba de los personajes, entonces se veía como una especie de contrapicado y como que una especie de aire arriba, que me molestó en varias veces, sobre todo con el protagonista. Me daba la sensación que incluso yo decía, chuta, parece como que la cámara no la pusieron a la altura del protagonista, sino que quedó como a la altura del camarógrafo. Eso como que a mí me hizo ruido en bastantes escenas y me molestaba. El tema como que fuese más alto la cámara en la posición que debía estar. A mí me molestó un poquito. Y otra cosa, lo que quería decir en términos generales, creo que en el cine de horror, en los últimos años hemos tenido bastantes películas que son buenas y que son bastante recomendables. Me estaba acordando de Hereditary, de Get Out, de una que me gusta mucho a mí que se llama La cosita linda que vive en esta casa. Hemos hablado de Babadook, El Faro, Midsommar. Hay una serie de películas. Nos acordábamos el otro día, Déjame entrar, también con Argenis, o el otro día que hablamos, whatsappeamos juntos. Creo que hay una serie de películas de horror que están en que el horror en el fondo es la excusa para hablar de temas más amplios. Y creo que esta película también lo hace. O sea, lo que habla esta película es de la alienación en términos de estar solo,
de la alienación en términos de estar solo, pero ¿a partir de qué cosa? De un cuento de terror de una mujer vampiro. Y yo pensé que iba a hablar más de feminismo, pero me gustó porque habló, no es que fuera, me gustó harto porque habló de feminismo y también de estar solo, de sentirse solo en la posición en que estamos. Tú sabes que estaba recordando la escena donde hacen el enganche entre los protagonistas, entre el chico y la vampira, y la escena siguiente, el plano siguiente, en lo que salimos de ahí, de ese momento íntimo entre ellos, vemos un globo, ¿recuerdas? Vemos un globo como flotando, y es una escena que está puesta allí como que tú dijeras, o sea, como que no tiene nexo, porque es este señor transvesti que hace como especie de una danza con ese globo, pero lo primero que vemos es el globo solamente, y luego lo vemos a él danzando, y también es una forma metafórica de decir cómo ella se siente, porque lo vi precisamente en ella, porque él es más humano y ella está perdida de ese mundo humano, y es como se siente ella como flotando con ese amor nuevamente encontrado. No sé si lo tuvo antes de eso, pero que está sintiendo eso que está sintiendo por él, que cómo está flotando ella, o sea, cómo lo quiso plasmar el director. Que pienso que también es una licencia que se dan poco los directores, sobre todo cuando hablamos del mundo hollywoodense de industria, porque generalmente esas cosas son un poco así como sin sentido, entonces el espectador común generalmente no las entiende, entonces dice, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa este señor con el globo allí bailando? Pero es una cuestión interesante de cine independiente, que nos muestra lo hermoso del cine, ¿verdad? Cómo decir las cosas sin palabras, o cómo decir las cosas de otra manera, pero que tú dices, oye, mira, cómo está ella flotando allí por el amor encontrado. Para terminar, yo creo que la peli, antes de empezar a verla, solo conocía su póster, entonces pensé que iba a ver una peli así como full terror, casi de industria. De hecho, ni siquiera sabía que era en blanco y negros. Entonces fue como, no sé, fue muy grato encontrarme con este otro tipo de terror, que a mí en lo personal me gusta harto, porque como que hubo una ola en el terror para adolescentes industrial, como que solo se enfoca en dar como salto, como asustar mediante el sonido, y que en verdad no sé si cuenta algo. Entonces, no, y además descubrí que era una directora mujer. Para mí siempre es grato, y siento que cada vez estoy más convencida de que eso se nota harto, especialmente esto que decía yo antes del cómo manejan la sensualidad en las mujeres. No sé, a mí me gustó mucho la película, la recomiendo para que la vean. Y eso de lo que comentaste acerca de ese terror comercial, obviamente no lo vamos a ver acá por ningún lado, y me recordó la película, esta película nórdica, Déjame entrar, que luego hacen un remake en Estados Unidos con la chica esta adolescente, no recuerdo ahorita el nombre, pero que el remake se va precisamente, pierde la belleza, la película, la belleza que tenía, la belleza de esa sutileza de mostrar o no mostrar ciertas cosas que en el cine comercial norteamericano tiene que verse, es decir, tiene que verse la sangre, tiene que verse cuando lo ataca, cuando le quita la cabeza, cuando le corta la yugular, el sangrero, Tarantino, etc. Y no lo vemos en la otra película, en esta Déjame entrar, la original, porque allí, por ejemplo, el plano uno de las escenas más crudas, que es cuando la niña vampiro le empieza a descuartizar a todo el mundo, se ve desde abajo de la piscina. No sé si recuerdan la película que estamos hablando, lo que se ve, o sea, se ve como fuera de campo, y lo que vemos es los pedazos de los cuerpos cayendo dentro de la piscina, pero entonces en el remake norteamericano ya vemos el horror o la sangre o la descuartización en primer plano, porque necesitan mostrarlo. Y eso no, precisamente en esta película, la que nos compete,
también está así, pocas escenas, o yo diría que solamente la del dedo que estaba mencionando, que estaba diciendo Héctor, es el único momento donde en realidad vemos algo así sangriento, fuerte, porque en la otra, cuando ataca al indigente, cuando mata al papá, lo vemos de lejos, pues, o sea, prácticamente lo que hacemos es escuchar, pero sin mostrárnoslo, o sea, pienso que no es necesario para que lo sintamos, para que digamos ahí fuertemente el terror, que lo veamos. Es lo mismo que hace Haneke, no sé si han visto la película, el video de Benny, cuando precisamente la muerte de ese asesinato lo vemos también fuera de campo, y es algo que nos da como la sensación de querer verlo o de qué está pasando, pero no lo estamos viendo, y eso llega exactamente al espectador como si lo estuviera viendo en primer plano. Héctor, creo que ibas a decir algo. Sí, es que justamente yo también, para cerrar, además de invitar a que viesen todas esas películas que mencioné antes de terror, porque el terror está teniendo una ola interesante de directores. Creo que también el tema y directoras, sí, también directores y directoras, porque la de Babadook es una mujer y es una película muy interesante, que trata el tema de la maternidad de una manera bien, yo diría que hasta poética, muy interesante, metafórica, sí, simbólica también. Creo que hay que verlo. Se me olvidó mencionar It Follows, Te Sigue, que también trata sobre muy bien. Creo que las películas de terror, las mejores películas de terror, insisto, son aquellas que sirven como metáfora para hablarte de otras cosas, para hablarte, como en este caso, de la soledad, para hablarte de la maternidad, para hablarte del racismo, como en Get Out, para hablarte de la familia, como en Hereditary, de esas cosas que no se hablan en la familia, de los dramas familiares. Hereditary es un dramón absoluto, y creo que también en lo que tú decías de los efectos especiales de esta película, claro, tiene esa escena que es súper sangrienta, que es del horror y los vampiros modernos, pero los vampiros tradicionales, porque pensemos que los vampiros, y sobre todo Drácula, trataba mucho el tema de la sexualidad en una época que no podía hablar de sexualidad. Entonces, el morder el cuello era una metáfora de la relación sexual, y era una metáfora muy fálica. Entonces, no podía hablar de sexo. Entonces, creo que ella no es que esté hablando de sexo, pero toma esa idea de que la escena de la mordida sea oculta, no se vea de manera tan gráfica, para aportarte que en realidad está hablando de otras cosas, ¿ya? Y acordémonos que siempre, o sea, por ejemplo, el vampiro de Bela Lugosi, que tapaba con la capa y no se veía la mordida. El de Christopher Lee, que era súper erótico, pero tampoco se veía la mordida. Creo que eso es bastante interesante, y creo que va a llegar aquí, a lo mejor me van a odiar los amantes del terror en Chile. Creo que es un tema que en Chile se debiese trabajar más, porque se van por el amor a los efectos especiales, a la sangre, a esas cosas que no resultan, pero las mejores para mi gusto películas de terror son aquellas que realmente no se van por los efectos especiales, sino que tocan de otros temas. Y invitarlos a que vean hartas películas de vampiros. La Nosferatu de Herzog es lejos la mejor. Que vean de hace poco también. A mí no me gusta mucho Lo que hacen en la oscuridad, que es del mismo director de Jojo Rabbit. No me gusta mucho, pero véanla también. Así están los vampiros ahora. También hay una de Jim Jarmusch, del Love Left Alive, algo así. También una de Jim Jarmusch sobre vampiros. Véanla, también es muy buena. Vean el Nosferatu de Murnau, vean ojalá todas las de Christopher Lee, vean a Peter Cushing, vean a Vincent Price, obviamente a Peter Lorre, vean a todos los vampiros, vean hasta Blácula, la de Blaxploitation de los 70, que también es una película súper interesante para hablar de una época del cine gringo y cómo ser rebelde en el mainstream, ¿ya? Así que vean estas películas de vampiros y estas películas de terror. Mi recomendación. Tú sabes que a propósito de eso, la directora tiene como referente para esta película a David Lynch y a Jim Jarmusch,
Yo vi esa película de la que estás mencionando de los vampiros de Jarmusch, que es con esta actriz que es muy camaleónica ella. Tilda Swinton. Esa misma, con Tilda, exactamente. Y bueno, y también las películas de Sergio Leone, por supuesto, también son referentes para la creación de este mundo que hace ella en la película. No sé si mencionaste a La Bruja, que es otra película maravillosa de horror. Sí, eso se me olvidó de La Bruja. La Bruja también es buena, pero The Witch es muy buena película. Sí. Muy buena película, tienen que verla. Hay que verla. Es una maravilla. Porque habla de feminismo también, hay que verla. Sí, y un poquitico más atrás Los Otros también de Amenábar, creo que también es una maravilla. Tú sabes que sí, que hablamos... Shyamalan también tienen cosas buenas. Sí, cuando hablamos de el género, para ser más específico, es horror y no terror, porque terror es cuando te da miedo, pero no hay cosas sobrenaturales. Pero cuando hablamos de vampiros, Frankenstein, monstruos, entonces eso es un género, ese género se llama horror. Sí, yo quería cortito de lo que decía el Héctor, que ojo que igual hay una nueva corriente femenina chilena haciendo cine de género y que lamentablemente no se sabe. Como que, bueno, Chile, pero están ahí ocultas, hay que buscarlas. Sí, pero yo bueno, esa no la he visto. La otra vez yo vi una película que también era de horror, creo que era uruguaya o era latinoamericana, pero lo interesante es que la filmaron con una 5D, creo que fue, con una cámara prácticamente de estas de CLR, de video, pero que sirven para cine y quedó muy maravillosa. Y por allá por arriba, por mi país, también hicieron una película, La Casa del Fin de los Tiempos, que también es una película, sí, y de hecho la compraron en Hollywood y están haciendo un remake, y también hicieron un remake en Corea. Y bueno, entonces también nos hemos pasado... Vampiro en La Habana. Vampiro en La Habana. Sí. Vampiro en La Habana. Esa es la cubana, ¿no? Sí, cubana. Entonces, bueno, tenemos también bastante. Y Francisca, que quería decir algo por allí. Bueno, yo quería terminar este comentario de esta lindo reunión del día domingo, en que nos explayamos bastante porque desde chicos vimos vampiros, desde chicos estuvimos metidos en esos mundos, entonces es una cosa que nos entretiene. Cuando escuché que la película seleccionada para este cineclub de hoy era el vampiro, dije, bien. Y cuando escuché que era vampira, no, dije yo, esta la tengo que ver. Y lo que decía Catalina, hay festival de cine de horror con temática femenina, desde el mundo del femenino, y es muy distinto al mundo efectista clásico, que lo único que busca es provocar susto, y no hay una construcción de mundo como vimos en esta película, no hay una construcción de personajes como sí vimos en esta película, no hay una construcción de mundo sonoro o de planos como sí vimos en esta película. Así que a los que nos escucharon y quedaron con ganas de verla, no se queden con las ganas, vayan y véanla. Seguro. Bueno, eso de vampiro, yo por mucho tiempo estuve fascinado por el Drácula el que hizo Coppola. Me parece todavía maravilloso, y por mucho tiempo fue mi película favorita de todos los tiempos. Pero sí, es bastante interesante. Entonces no sé si tiene algún otro comentario de última hora, de último momento, o nos vamos ya. Perfecto. Entonces bueno, esta fue la película Una chica regresa sola a casa de noche, de la directora Anna Lily Amirpour, película de producción norteamericana, pero con estilo y con ambientación y con esa atmósfera iraní. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Chao. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Agradecemos tu compañía. Y si has disfrutado de este humilde programa, no olvides suscribirte para que estés al tanto de las novedades de la Sexta Provincia. Te esperamos en un próximo capítulo. Buen viaje y hasta pronto.